Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione, y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Claramente el Señor Jesús dice que tenemos que crecer, que tenemos que dejar de ser niños, porque un niño es fluctuante, un niño es llevado de un lado para otro, un niño es engañado fácilmente. Entonces necesitamos crecer y dejar de ser niños, crecer de niños a jóvenes y de jóvenes a adultos. Esa es la meta de Dios, el crecimiento, como dice el Espíritu Santo en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de Cristo. Todos tenemos que estar en ese proceso. Dios quiere que todos sus hijos crezcan, así como todo padre o madre quiere que no solamente crezcan físicamente, sino que vayan a la escuela, aprendan a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, y que vayan avanzando en la vida y creciendo hasta que llegue un día en que se puedan valer por sí mismos. Ese es el objetivo de Dios para la iglesia, que cada cristiano que recibe a Cristo pueda después crecer y alcanzar la madurez, valerse por sí mismo y, lo más importante de todo, multiplicarse, reproducirse. Lo que se hizo con él, pueda y lo haga con otros. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto.
La madurez espiritual no es automática, no depende del tiempo que tenemos congregándonos. En la carta a los Hebreos les dice Dios: ustedes después de tanto tiempo ya deberían ser maestros. Es decir, les está reclamando, les está exhortando porque no han crecido espiritualmente. ¿Por qué los reprende? Porque Dios desea que todos, a través del tiempo, por medio de la intención y de saber que debemos crecer, que nos toca a nosotros hacerlo, crezcamos, que lleguemos a la madurez y entonces seamos maestros. Esto es, que les estemos enseñando a otros lo que hemos aprendido. Entonces, no importa si tenemos 10, 15 o 20 años congregándonos, pues, no por congregarnos vamos a crecer, no porque somos cristianos de hace 15 o 20 años ya automáticamente vamos a crecer, no es así. Pues la madurez espiritual no es automática, es una decisión que uno toma y es el ejercicio de los hábitos que vamos a ver en esta lección. Ustedes, ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento espiritual es similar al crecimiento físico, solo que casi todos los cristianos piensan que es automático y que se da de un día para otro, pero no es así. Ninguna madre, en su sano juicio, dejaría de amamantar a su bebé recién nacido y de alimentarlo en sus primeros años. Si lo hiciera así, no solo pone en riesgo el crecimiento físico de su bebé, sino que lo expone a la muerte, pues la alimentación es vital. No solo para que el bebé no se muera, sino para que crezca. Y es muy lamentable comprobar cómo los niños crecen robustos y sanos en los países desarrollados y cómo algunos niños apenas si crecen están desnutridos, enfermos y muy débiles, al grado que su esperanza de vida es muy corta debido a la mala alimentación. Lo mismo sucede con muchos cristianos que no se alimentan o se alimentan mal y creen que con comer espiritualmente una vez a la semana es suficiente para crecer, pero están equivocados, y de ahí los cristianos desnutridos, enfermos y débiles en la fe. El crecimiento espiritual que nos lleva a la madurez es un mandamiento de Dios. Si no crecemos, la culpa no es de Dios, ni de los pastores, ni de la iglesia, no. La culpa es únicamente nuestra, porque el crecimiento espiritual hacia la madurez espiritual es intencional y tiene que ser fruto de una decisión y de un proceso. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Timoteo hacía mucho ejercicio posiblemente. Por eso Pablo lo exhorta y le dice que el ejercicio corporal para poco era provechoso. No dice para nada. Es como si le dijera: sí te sirve, pero te sirve en esta tierra, para que tengas tu cuerpo en forma, para que estés sano. Pero si te ejercitas para la piedad, para la vida espiritual, una vida que agrada a Dios, si te ejercitas para piedad, eso te sirve en esta tierra y en la próxima vida, en la eternidad. Y así como el ejercicio físico consiste de ciertas rutinas que se repiten una y otra vez, también el ejercicio espiritual consiste de ciertas prácticas que se repiten una y otra vez. Y el que no carga su cruz y me sigue,
no puede ser mi discípulo. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Otra vez vemos aquí que la cruz es una decisión personal. Yo decido tomarla, no es algo que me va a venir. Algunos creen que la cruz es una enfermedad o una crisis. Hay esposas que creen que sus esposos o sus hijos son la cruz que les tocó llevar, y hasta cuando oran dicen: gracias Dios por esta cruz que me diste. Y se cree falsamente que las cruces son tragedias o situaciones imposibles en la vida que Dios nos ha dado para llevar. Y no hay nada más lejos de la verdad que eso. La cruz no es algo que nos viene, la cruz es algo que decidimos tomar. Y no tiene que ver con las tragedias, ni con las crisis, ni con las enfermedades, ni con hijos o esposos o esposas o suegras o situaciones. Tiene que ver con 4 cosas muy específicas que en esta lección vamos a descubrir. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Colosenses 3 habla de desechar al viejo hombre con sus malos hábitos. La cruz tiene que ver con muerte, la cruz tiene que ver con crucificar nuestra carne, con despojarnos del viejo hombre. Al decir la Escritura, despójate del viejo hombre, lo que está hablando es que tenemos que tomar nuestra cruz. Entonces hay 4 hábitos que a la carne le gustan, pero cuando se hacen en el Espíritu, a la carne no le gustan. Hay 4 cosas que todos los seres humanos practicamos básicamente todos los días, pero cuando lo hacemos en la carne, nuestra carne está contenta. Pero cuando lo hacemos en el Espíritu, eso le molesta a nuestra carne. Y por eso es que es tan difícil lograr estos 4 hábitos. Por eso es que cuando los llevamos a cabo, nuestra carne se rebela. Analicemos a continuación cada uno de estos 4 hábitos que significan llevar la cruz. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí, en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. De este modo,
todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Siembra un pensamiento, cosecharás un acto. Siembra un acto, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra carácter, cosecharás un destino. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Si antes en el mundo le echábamos ganas y nos esforzábamos por ser malos o por vivir nuestra vida, ¿cuánto más ahora en Cristo tenemos que esforzarnos al máximo? La cruz del discípulo. Cristo está en el centro. El palo hacia arriba es la oración que nos conecta con Dios. El palo hacia abajo es la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, que nos cimienta con fundamento sólido. El palo hacia la derecha es compañerismo con nuestros semejantes, y el otro palo hacia la izquierda es el diezmo, que se utiliza para los que sirven a Dios, para extender su reino con otros. Entonces, vamos a ver pues la primera sesión. Vamos a entrar en materia para ir viendo cada uno de estos 4 hábitos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En esta figura vemos una mano que ilustra la forma en cómo debemos agarrar nuestra Biblia. El dedo meñique significa oír la palabra. El dedo anular significa leer. El dedo medio significa estudiar. El dedo índice significa memorizar. El dedo pulgar significa escribir. Y al centro de la mano significa aplicar. De esa forma debemos agarrar nuestra Biblia. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Estamos viendo pues la ilustración de la mano. El dedo meñique es oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar, hacer, agarrar la Biblia. Si esta Biblia es mi vida y yo quiero sostenerla nada más con este dedo, pues va a ser muy difícil que lo haga, ¿verdad? Cualquier tribulación, problema, cualquier cosa
va a hacer que se caiga fácilmente. Jesús dijo que el que nada más oye, pero no entiende, y para entender hay que no solamente oír, sino también leer, estudiar, memorizar, meditar y hacer. Entonces no vamos a caer, pero si nada más lo hago así, si nada más sostengo la Biblia con un dedo, pues fácilmente me va a ser quitada. Entonces vamos al siguiente paso, a no solamente oír la Biblia, sino también leerla. Pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Hay 3 actitudes que nos impiden oír a Dios. Primero es una mente cerrada. El orgullo, el temor o la amargura nos están impidiendo oír a Dios. Si tenemos falta de perdón o rencor en nuestro corazón, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. La segunda actitud es una mente superficial. ¿De verdad queremos que Dios nos hable? ¿De verdad estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos diga cuando leemos su palabra? ¿Deseamos que Dios nos hable? La tercera actitud es una mente preocupada. Estamos tan ocupados y preocupados que no podemos concentrarnos para oír a Dios. Estamos dispuestos a tomar un tiempo y hacer un alto en nuestras vidas y empezar a escuchar verdaderamente la palabra de Dios. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos.
Cuando las personas escuchan esto de que se necesitan 15 minutos diarios para leer toda la Biblia en un año, se asombran y piensan que no es cierto, porque realmente no toma 15 minutos, 12 minutos y medio más o menos, pero para un lector lento, para un lector que no es tan hábil, 15 minutos serían más que suficientes diarios para leer toda la Biblia. En una ocasión mencionaba yo en el Reclusorio Norte que uno puede leer toda la Biblia en 70 horas, y es efectivo. Los audios de la Biblia, uno puede contar el tiempo de lo que dura cada libro, y cuando hace la suma da 70 horas. La Biblia se puede leer de Génesis a Apocalipsis en tan solo 70 horas. Y estaba un hombre allí, Álvaro Gutiérrez Hernández. Él estaba escuchando esto, un hombre que había sido abandonado por su familia, que no tenía a nada ni a nadie en el mundo, con muchos años por delante por purgar una condena en esa cárcel. Y él me escuchó y él dijo para sí: eso no es cierto, no es posible que la Biblia se pueda leer en 70 horas. Yo le voy a demostrar a ese mocoso, porque él ya era un hombre mayor, esto pasó hace como unos 30 años, que eso no es cierto. No tengo nada que hacer y tengo una Biblia. Entonces voy a leerla todo el día, no tenía otra cosa que hacer, y le voy a demostrar que es imposible leer ese libro en 70 horas. Yo iba cada 8 días, entonces él dijo: pues tengo de aquí a la semana que entra, con 11 horas diarias, 12 horas, con eso pues voy a darme cuenta que ni a la mitad voy a llegar. Y se puso a leer de 10 a 12 horas diarias, en algunos días fueron 13 horas. Cuando de pronto llegó el 7º día, ya le faltaba poquito, y muchas horas antes de que yo llegara, ya había leído toda la Biblia de principio a fin. Y es impresionante cómo la vida de este hombre fue transformada en todos los aspectos: familiar, económico, en su salud. Es increíble la transformación y el poder que tiene la palabra de Dios. Y de verdad, si no lees toda la Biblia es porque no quieres, porque está al alcance de todos y debemos leerla de principio a fin, por lo menos una vez al año. Se necesitan al menos 15 minutos. En la página de la fundación nosotros tenemos un plan para leerla con 10 minutos diarios. Hemos adaptado cada track o cada día para que se pueda ver y oír en 10 minutos diarios. Entonces aparta 10 minutos diarios para leerla, para oírla toda, de principio a fin, toda la Biblia, y durante toda tu vida no la dejes de leer. Esto consume una media hora diaria aproximadamente. Podemos leer 10 minutos por la mañana, 10 por la tarde y 10 por la noche. Así como si fuera el desayuno, comida y cena. Algo práctico que le funciona a muchos es leer 10 minutos antes del desayuno, 10 minutos antes de la comida y 10 minutos antes de la cena. Sea como fuere, en 30 minutos diarios podemos llegar a leer todo el Nuevo Testamento en un mes. Ya vimos, pues, oír y leer. Pero tampoco es suficiente, porque si intentamos sujetar la Biblia con estos 2 dedos, pues es un poco más firme que con un solo dedo, ¿verdad? Pero cualquier tribulación, cualquier prueba, cualquier problema, simplemente viene y golpea, y la Biblia, la vida, si esto representara mi vida, se cae, se arruina. Entonces, no es suficiente con oír, hay que añadir al oír el leer, y al leer hay que añadirle el estudiar. Hay que estudiar la palabra de Dios. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad.
Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Le animamos a que explore el Antiguo y el Nuevo Testamento en orden cronológico que se encuentra en los últimos enlaces. En las páginas BibleGateway.com, Bible.com y Biblia.com están disponibles más de 30 versiones diferentes de la Biblia en español y en otros idiomas. Ya hemos visto pues oír, leer y estudiar. Ahora vamos a sostener nuestra vida, por decirlo así, con estos 3 dedos, ¿verdad? Está un poco más firme, ya no cualquier golpecito nos tira, pero la vida a veces tiene situaciones mucho más difíciles y mucho más grandes, y cuando las tormentas y las crisis llegan, las tentaciones fuertes, entonces nuestra vida se derrumba. Porque no es suficiente con oír, leer y estudiar, hay que memorizar también la palabra de Dios, y es lo que vamos a ver a continuación. Obedece mis mandatos y vive. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás cara a cara las 3 veces que lo venció, fue con la palabra: escrito está, escrito está, escrito está. Nosotros podemos vencer a Satanás cuando nos tienta usando la palabra de Dios. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. Nos ayuda a tomar decisiones inteligentes, porque nos alumbra, nos muestra qué hacer, qué no hacer, nos muestra cómo hacer las cosas. Es maravilloso que cuando estamos confundidos, es a través de la memorización de la palabra de Dios, nos va dando luz de qué hacer y cómo hacer las cosas. Esto lo podemos aplicar en el trabajo y Dios nos puede iluminar.
revelarnos qué y cómo para ser mejores en nuestro trabajo o en los estudios. La sabiduría y la inteligencia provienen de la palabra de Dios, y si la tenemos guardada en la mente y el corazón, podemos ser mucho más productivos en todas las áreas de la vida, y es algo muy maravilloso, Dios, porque nos ayuda a tomar decisiones inteligentes para con la familia, las finanzas, los hijos, los estudios, los negocios, en sí, en cada área de la vida. Recuerda la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas. Me consuela en todas mis dificultades. La palabra de Dios guardada en el corazón nos da fuerzas. A veces estamos presionados por todos lados, cuando ya no nos duele lo duro, sino lo tupido. O como dice el refrán, si no nos llueve, nos llovizna. Porque estamos bombardeados de aflicciones y problemas por todos lados. Es entonces cuando la palabra nos da fuerza sobrenatural, la palabra de Dios guardada en la mente y el corazón, y eso nos hace que sigamos firmes y adelante. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Y nada más cierto que esta aseveración, esta afirmación de que la Biblia nos conforta cuando estamos tristes. La palabra de Dios memorizada en el corazón nos conforta, nos hace vencer la tristeza. Yo era una persona hiperdepresiva. Me deprimía muy fácilmente cuando era joven, tanto que antes de conocer a Cristo, entre los 19 y los 20 años intenté suicidarme 3 veces y tenía días que ni siquiera salía de mi cuarto, caía en depresiones constantemente, pero desde que conocí a Cristo y descubrí que debo memorizar la palabra de Dios y la he memorizado, no me he vuelto a deprimir una sola vez en toda mi vida. Viví solo desde los 20 hasta los 33 años, me casé, llevo más de 27 años casado y mi esposa es la única testigo de esto. Y cuando yo pregunto esto a mi esposa, cuando estamos en un grupo y le digo frente al grupo, diles, en estos más de 27 años casados, ¿cuándo me has visto tú deprimido a mí? Y ella siempre contesta, ninguna vez. Ahora, no crean ustedes que no siento ni he sentido tristeza. Tengo cicatrices en el alma, he sufrido traiciones, decepciones, desilusiones en el ministerio sobre todo. Pero ¿saben qué? Lloro un ratito y la palabra de Dios, que es tan poderosa, no me permite quedarme más de 1 hora en la cama o estar lamentándome allí, sino que me levanta y me llena de consuelo, me conforta, porque la palabra de Dios es poderosa y sigo adelante. Tenemos que entender que así como el que acumula dinero en este mundo terrenal tiene mucho poder, del mismo modo, en el mundo espiritual, el que acumula mucha palabra de Dios, el que memoriza mucha palabra de Dios en su corazón, tiene mucho poder espiritual. ¿Cuánto poder espiritual quieres tener? ¿Qué tanto poder espiritual anhelas? Eso depende de cuántos versículos tengas memorizados. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación.
Ya analizamos la importancia de oír y cómo oír, leer la palabra de Dios, a eso añadirle el estudiar y a eso añadirle el memorizar, y pareciera que ya con eso ya es más que suficiente, pero todavía hace falta un paso. Sí está un poco mejor sostenida, los golpes no tan fácilmente me la tiran, pero hay golpes muy fuertes que sí nos pueden hacer caer. Por eso Jesús dijo: el que oye mi palabra y la hace, la pone en práctica. Y para ponerla en práctica, pues hay que oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y entonces hacerla, entonces ponerla en práctica. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente lección.